Capítulo 4. Patas alegres. El señor Blomefield, el vicario, tenía muchos hijos e hijas, que a veces iban a jugar con las señoritas Jessie y Flora. Una de las muchachas tenía la edad de la señorita Jessie, dos de los muchachos eran mayores, y había varios pequeños. Cuando ellos estaban de visita, había tarea de sobra para Patas alegres, pues nada les complacía más que montarlo por turno, y pasearse con él por todo el huerto y el cercado durante horas. Una tarde en que se ausentó con ellos largo rato, cuando James lo llevó de vuelta y le puso el cabestro, le dijo: «Bueno, pillo, a ver si te portas bien, o nos veremos en aprietos». Yo le pregunté: «¿Qué hiciste, Patas alegres?» «Oh», exclamó él, meneando la cabecita, «di una lección a esos jovencitos, nada más. No supieron ver cuando era suficiente para ellos ni para mí, de modo que los arrojé de espaldas, de otra manera no entendían». «¿Cómo?». Me extrañé. ¿Volteaste a las niñas? Nunca te creí capaz de tal cosa. ¿Fue a la señorita Jessie o a la señorita Flora? Muy ofendido al parecer, me contestó. Claro que no. No haría semejante cosa por la mejor avena del mundo. Si tengo tanto cuidado con nuestras damitas como podría tenerlo el amo, y en cuanto a los pequeños, soy yo quien les enseña a montar. Cuando parecen un poco asustados o vacilan un poco al montarme, yo ando con tanta suavidad y tan en silencio como la vieja gata cuando persigue un pájaro. Cuando se tranquilizan, vuelvo a darme prisa, de modo que se acostumbren. Así que, no te molestes en sermonearme, soy el mejor amigo y maestro de equitación de esos niños. No se trata de ellos, sino de los muchachos. Ellos son otra cosa, continuó, sacudiendo la crin, hay que domarlos, como nos domaron a nosotros cuando éramos potros, y enseñarles a conducirse. Cuando los otros niños me habían montado casi 2 horas, los muchachos consideraron llegado su turno, así era, y yo no tuve inconveniente alguno. Me montaron por turno, y los hice galopar por el campo y el huerto durante 1 hora entera. Cada uno de ellos se había cortado una gran vara de avellano, y la utilizaban con demasiada frecuencia, pero yo lo toleré de buen grado, hasta que por fin, considerando que ya teníamos suficiente, me detuve 2 o 3 veces, a modo de indirecta. Tú ya sabes, los muchachos creen que un caballo o un pony es lo mismo que una locomotora de vapor o una trilladora, y que puede funcionar durante todo el tiempo y con toda la rapidez que a ellos se les ocurra. Ni siquiera piensan que un pony puede cansarse o tener sentimientos de ninguna clase. Por eso, como el que me azotaba no quería entender, me levanté sobre las patas traseras y lo dejé deslizarse por detrás. Nada más. Cuando me volvió a montar, repetí lo mismo. Entonces subió el otro, y en cuanto comenzó a utilizar su vara, lo eché sobre el pasto, y así hasta que llegaron a entender. Eso fue todo. No son malos muchachos ni se proponen ser crueles. Yo les tengo gran afecto, pero ya ves que tuve que darles una lección. Cuando me condujeron a presencia de James y le contaron lo sucedido, me parece que se disgustó mucho al ver esos palos tan grandes. Dijo que eran adecuados tan solo para vaqueros o gitanos, y no para caballeritos. En tu lugar, intervino Bravía, yo les habría dado una buena patada, y con ella una lección. No me cabe duda de que lo habrías hecho, replicó Patas alegres. Pero yo, por mi parte, no soy tan tonto, y discúlpame, como para enojar al amo o hacer que James se avergüence de mí. Además, esos niños están a mi cargo mientras montan, les digo que me los confían a mí. Pero si el otro día, no más, oí que nuestro amo decía a la señora Blomefield: mi estimada señora, no tiene por qué inquietarse por los niños, mi buen Patas alegres los cuidará tan bien como lo haríamos usted o yo, le aseguro que no vendería ese caballito por nada, tan buen carácter tiene y tan de fiar es. ¿Me crees una bestia tan desagradecida como para olvidar el trato bondadoso que he recibido aquí durante 5 años, y toda la confianza que depositan en mí, y volverme mañoso porque un par de muchachos ignorantes me tratan mal? No, no, tú no has tenido nunca un buen hogar, donde fueran bondadosos contigo, y por eso no sabes. Yo no apenaría a nuestra gente por nada, los adoro, continuó Patas alegres, resoplando por la nariz, como solía hacerlo por la mañana, al oír acercarse los pasos de James. Además, si me diera por patear, ¿a dónde iría a parar? Vaya, me venderían en un santiamén sin ninguna recomendación, y podría encontrarme esclavizado por el mandadero de un carnicero, o muerto de trabajo en algún sitio de veraneo, donde a nadie le importara de mí, salvo para averiguar lo rápido que puedo andar, o tirando de alguna carreta, llevando a 3 o 4 gordos de juerga,
como vi con frecuencia en el sitio donde vivía antes venir aquí. No, concluyó, meneando la cabeza, espero no llegar jamás a esa situación. Bravía y yo no éramos de esa raza de caballos altos, aptos para llevar carruajes, más bien teníamos sangre de carrera. Como nuestra altura era de unas 15 cuartas y media, servíamos tanto para montar como para conducir. Nuestro amo solía decir que no le agradaban los caballos ni personas capaces de hacer solo una cosa, y como no pretendía pavonearse en los parques londinenses, prefería un tipo de caballo más activo y útil. En cuanto a nosotros, hallábamos nuestro mayor placer cuando nos enjaezaban para una cabalgata. Bravía llevaba al amo, yo a la señora, y las niñas iban sobre Sir Oliver y Patas Alegres. Era tan alegre andar todos juntos al trote o al medio galope, que siempre nos ponían fogosos. Yo era el que mejor lo pasaba, pues siempre llevaba a la señora. Pesaba poco, tenía voz dulce, y manejaba la rienda con tanta suavidad, que me conducía casi sin que lo sintiera. Ah, si supiera la gente que alivio es para los caballos una mano liviana, como les conserva la boca sana y el humor parejo, seguramente no tironearían como suelen hacerlo. Tenemos bocas tan sensibles que, cuando un trato malo o ignorante no las ha estropeado o endurecido, sentimos el menor movimiento de la mano del jinete, y en un instante comprendemos lo que se nos pide. A mí nadie me había estropeado la boca, y creo que por eso el ama me prefería a Bravía, aunque su andar era, sin duda, tan bueno como el mío. Con frecuencia ella me envidiaba, diciendo que por culpa de su entrenamiento, y del bocado que le habían puesto en Londres, su boca no era tan perfecta como la mía. Entonces, el viejo Sir Oliver solía decirle: Vamos, vamos, no te enojes, tuyo es el honor más grande, una yegua capaz de llevar a un hombre de la estatura de nuestro amo, con todo tu vigor y soltura de movimientos, no tiene por qué avergonzarse de no llevar a la señora. Nosotros, los caballos, debemos aceptar las cosas como se presentan, y estar siempre satisfechos y bien dispuestos con tal de que nos traten bondadosamente. A menudo me había preguntado por qué Sir Oliver tendría una cola tan corta. No tenía, en realidad, más de 12 a 13 centímetros de largo con una borla de pelo pendiente, y durante uno de nuestros días de descanso en el huerto me atreví a preguntarle en qué accidente había perdido su cola. ¿Accidente? No fue ningún accidente. Resopló, con fiera expresión, fue un acto cruel, vergonzoso y deliberado. Cuando era joven, me llevaron a un sitio donde se hacían esas cosas crueles. Me ataron, sujetándome de modo que no pudiera moverme, y entonces cortaron mi cola, hermosa y larga, por la carne y el hueso, y me la quitaron. ¡Qué espantoso! Exclamé. Espantoso, sí. Pero no solo por el dolor, aunque fue terrible y duró mucho tiempo, no solo por la indignidad de que me quitaran mi mejor adorno, aunque eso fue malo, sino esto: ¿cómo podía volver a espantarme las moscas de los ijares y de las patas traseras? Ustedes, con sus colas, las ahuyentan sin pensarlo, y no saben qué tormento es que se les posen encima, y piquen sin cesar, sin tener nada para ahuyentarlas. Te digo que es un perjuicio y una pérdida para toda la vida. Pero, gracias a Dios, los hombres ya no lo hacen. ¿Para qué lo hacían antes? Quiso saber Bravía. Por la moda, explicó el viejo caballo. Por la moda, no sé si sabrán lo que eso significa. En mis tiempos, no había caballo joven bien criado al que no se le cortara la cola de esa manera vergonzosa, como si el buen Dios que nos creó no supiera lo que deseamos y lo que luce mejor. Supongo que será la moda lo que los impulsa a sujetarnos la cabeza con esos horribles bocados con que me torturaban en Londres. Comentó Bravía. Lo es, no te quepa duda, aseguró él. A mi modo de ver, la moda es una de las peores cosas que existen. Fíjense ahora, por ejemplo, la manera en que tratan a los perros, cortándoles las colas para que parezcan animosos, y recortándoles las orejitas en punta, acaso para que parezcan despiertos. Una vez tuve una gran amiga, una terrier parda, a la que llamaban Saik. Tanto afecto me tenía, que no dormía sino en mi establo. Armaba su lecho bajo el pesebre, y fue allí donde tuvo 5 cachorros, de lo más bonitos. Como eran de raza, no ahogaron a ninguno, y ella estaba tan complacida con ellos. Y cuando abrieron los ojos, y comenzaron a arrastrarse por todos lados, eran lindos de ver. Pero un día vino el hombre y se los llevó a todos. Pensé que acaso temiera que yo pudiera pisarlos, pero no era así. Al anochecer, la pobre Saik los llevó a todos de vuelta, uno por uno, con la boca, todos ensangrentados y llorando de modo lastimoso. A todos les habían cortado un trozo de la cola, y recortado la lengüeta blanda de las orejitas. Como los lamía su madre, y que apenada estaba, pobrecita.
Nunca pude olvidarlo. Con el tiempo sus heridas curaron y olvidaron el dolor, pero la lengüeta suave, destinada por supuesto a proteger la parte delicada de sus orejas del polvo y las heridas, estaba perdida para siempre. ¿Por qué no cortan en punta las orejas de sus propios hijos para que parezcan despiertos? ¿Por qué no les cortan las puntas de las narices, para que parezcan animosos? Una cosa sería tan lógica como la otra. ¿Qué derecho tienen de atormentar y desfigurar a los animalitos de Dios? Todo eso es verdad, admitió con tristeza Patas Alegres, y donde vivía antes vi suceder eso con los perros una y otra vez, pero aquí no debemos hablar de ello. Ustedes saben que el amo, John y James son siempre buenos con nosotros, y hablar contra los hombres en un sitio como este no me parece justo ni agradecido. Ya saben que hay otros amos y mozos buenos, además de los nuestros, aunque claro está que los nuestros son los mejores. Con este sensato discurso, cuya veracidad conocíamos, el pequeño Patas Alegres nos tranquilizó a todos, especialmente a Sir Oliver, que abrigaba gran afecto por su amo. Para cambiar de tema, pregunté: ¿alguno puede decirme para qué sirven las anteojeras? No, exclamó secamente Sir Oliver, porque no sirven para nada. Con su tranquilidad habitual, intervino Justice. Se supone que impiden a los caballos asustarse y sobresaltarse, provocando así accidentes. Entonces, ¿por qué razón no se los ponen a los caballos de montar, especialmente a los de mujeres? Pregunté. No existe razón alguna, salvo la moda, continuó él. Dicen que un caballo se asustaría tanto de ver detrás las ruedas de su propio carruaje, que se espantaría con toda seguridad, aunque lo cierto es que cuando lo montan, las ve por todas partes, en las calles transitadas. Admito que, a veces se acercan demasiado, y resulta desagradable, pero no escapamos, nos habituamos a ellas y comprendemos. Si nunca nos pusieran anteojeras, jamás nos harían falta, veríamos lo que hay, sabríamos qué es, y nos asustaríamos mucho menos que al ver solo trozos de cosas que no entendemos. Claro que puede haber caballos asustadizos, que han sido lastimados o atemorizados en su juventud, acaso a ellos les convengan, pero como nunca lo fui, no sabría decirlo. Por mi parte, intervino Sir Oliver, opino que las anteojeras son peligrosas de noche. Nosotros, los caballos, vemos mejor en la oscuridad que los hombres, y habríamos evitado más de un accidente, de haber podido utilizar bien nuestros ojos. Recuerdo que hace unos años, en una noche oscura, regresaba un carruaje tirado por 2 caballos, y cerca de la casa del granjero Sparrow, donde el camino pasa cerca de la laguna, las ruedas se acercaron demasiado a la orilla, y el carruaje volcó en el agua. Se ahogaron los 2 caballos y el conductor escapó a duras penas. Claro, después de este accidente colocaron una baranda blanca y resistente, fácil de ver, pero si esos caballos no hubieran estado parcialmente cegados, se habrían alejado solos de la orilla, y no habría habido accidente alguno. Cuando volcó el carruaje del amo, antes de que ustedes llegaran, se dijo que de no haberse apagado el farol de la izquierda, John habría visto el gran agujero dejado por los peones camineros, y es verdad. Pero si el viejo Colin no hubiera tenido anteojeras puestas, lo habría visto, con farol o sin él, pues era un caballo experto y sabía evitar el peligro. De ese modo, se lastimó mucho, el carruaje quedó destrozado, y cómo se salvó John, nadie lo sabe. Me parece, dijo Bravía dilatando las fosas nasales, que estos hombres tan sabios harían mejor en dar órdenes de que, en el futuro, todo caballo naciera con los ojos en plena mitad de la frente, en vez de al costado. Los hombres siempre creen poder mejorar a la naturaleza y corregir la obra de Dios. La discusión volvía a enardecerse, cuando Patas Alegres levantó su carita sensata y declaró: les diré un secreto, creo que John no aprueba las anteojeras. Un día le oí hablar con el amo al respecto. El amo decía que en algunos casos, si los caballos se habituaban a ellas, podría ser peligroso sacárselas, y John le contestó que en su opinión, sería bueno que se domara a todos los potrillos sin ellas, como se hace en otros países. De modo que, alegrémonos y demos una carrera hasta el otro extremo del huerto. A medida que transcurría el tiempo de mi vida en Berwick, más orgulloso y feliz me sentía de vivir en un lugar así. Nuestros amos eran respetados y queridos por todos cuantos los conocían, eran bondadosos y amables con todos, no solamente con los hombres y las mujeres, sino también con caballos y borricos, perros y gatos, ganado y aves. No existía ser oprimido o maltratado que no los considerara como amigos, y sus criados compartían la misma cualidad. Si llegaba a saberse que algún niño del poblado trataba con crueldad a algún animal, no tardaba en tener noticias de la casa. El señor Gordon y el granjero Grey habían colaborado, como solían decir, durante más de 20 años para eliminar las riendas tensas en los carruajes. Pocas veces se las veía por allí, pero si el ama llegaba a encontrarse con algún caballo demasiado cargado y con la cabeza tirada hacia atrás, detenía su carruaje, bajaba y razonaba con el conductor, con su voz dulce y seria, procurando demostrarle lo estúpido y cruel que era.
No creo que ningún hombre pudiera enfrentar a nuestra ama. Ojalá todas las damas fueran como ella. Por su parte, el amo solía expresar su opinión con toda franqueza. Recuerdo que una mañana me conducía a casa, cuando vio a un hombre corpulento que venía en nuestra dirección en un coche liviano, tirado por un hermoso pony bayo, de patas esbeltas y cuya cabeza y cara denotaban buena crianza y sensibilidad. Llegaban a la entrada del parque cuando el pobrecito se volvió hacia ella. Entonces aquel hombre, sin una palabra de aviso, tiró de las riendas con tal fuerza y brusquedad que estuvo a punto de derribar al pony, y cuando éste reanudó su marcha, comenzó a propinarle furiosos latigazos. El pony quiso entonces apresurar el paso, pero aquel sujeto lo retuvo con tal brutalidad que podía haberle quebrado la mandíbula, mientras que continuaba castigándolo. Para mí fue un espectáculo espantoso, pues sabía el dolor terrible que estaría experimentando el caballito. En ese momento, mi amo me dio una orden, y en un segundo alcanzamos al individuo. Sawyer, ¿no sabe que ese pony es de carne y hueso? Lo interpeló entonces con severidad. De carne, hueso y mal carácter. Le gusta demasiado hacer su voluntad, y no lo voy a permitir, replicó, alterado, el otro, que era un constructor que solía ir al parque por negocios. ¿Y le parece que tratándolo así lo aficionará a seguir sus órdenes? Insistió el amo, con igual severidad. No tenía por qué virar, si su ruta era recta. Repuso Sawyer en tono áspero. Usted lo condujo a menudo a mi casa, y esto demuestra la memoria e inteligencia del animal, continuó mi amo. ¿Cómo podía saber que usted no se dirigía allí de nuevo? Pero eso poco tiene que ver. Debo decirle, señor Sawyer, que nunca tuve la desgracia de ver tratar de esa manera a un animal, y que al portarse de esa manera lastima usted su propio prestigio tanto o más que a su caballo. Recuerde que todos seremos juzgados por nuestras obras, tanto hacia los hombres como hacia las bestias. Dicho esto, el amo me condujo a casa con lentitud, muy apenado, como lo denunciaba su tono, y se dirigía con tanta franqueza a los caballeros de su misma categoría que a sus inferiores, ya que otro día, al salir, nos encontramos con cierto capitán Langley, un amigo del amo, que conducía una espléndida yunta de tordillos que tiraban de un coche. Al cabo de una breve conversación, el capitán inquirió: «Señor Gordon, ¿qué opina usted de mi nueva yunta? Se lo tiene por el experto en caballos de esta zona y me gustaría conocer su opinión. Son animales de una belleza habitual, y si son en todo tan buenos como en su aspecto, no podría desear nada mejor, pero veo que sigue ateniéndose a ese sistema suyo para molestar a sus caballos, disminuir su vigor. ¿Se refiere a las riendas tensas? Ah, sí, ya sé que es su tema preferido. Bueno, el caso es que me gusta ver mis caballos con la cabeza alta. Y a mí también, tanto como a cualquiera, pero no me gusta ver que se la sostienen alta, pues así pierde todo mérito. Usted es militar, Langley, sin duda le gustará que su regimiento luzca en los desfiles, con las cabezas erguidas y demás. Pero no recibiría muchos elogios por la forma de preparar a sus hombres si todos llevaran la cabeza sujeta a una tabla. En un desfile eso no causaría mucho daño, fuera de molestarlos y fatigarlos, pero ¿qué sería en un ataque a la bayoneta contra el enemigo, cuando necesitan utilizar libremente cada músculo y recurrir a todo su vigor? No daría gran cosa por su posibilidad de victoria, y lo mismo pasa con los caballos. De ese modo les desgasta los nervios y disminuye la fuerza. No les permite poner todo su peso en la faena, de modo que deben esforzar demasiado sus músculos y coyunturas, cosa que, por supuesto, los fatiga con mayor rapidez. Créame cuando se lo digo, los caballos fueron hechos para tener las cabezas libres, tanto como los hombres, y si nos dejáramos guiar más por el sentido común y menos por la moda, veríamos cómo muchas cosas se desenvuelven con mayor facilidad. Además, sabe tan bien como yo que cuando un caballo da un paso en falso, tiene mucha menos posibilidad de recobrarse si tiene sujeta hacia atrás la cabeza y el pescuezo. Bueno, ya ventilé bastante mi tema favorito, concluyó. Riendo mi amo, ¿no quiere probarlo usted también, capitán? Su ejemplo surtiría gran efecto. Me parece que tiene razón en teoría, admitió el otro, y eso que dijo de los soldados es un tanto duro de tragar, pero, está bien, lo pensaré. Con estas palabras se despidieron. Un día de fines de otoño, mi amo tuvo que hacer un largo viaje por asuntos de negocios. Me ataron al cochecillo y John subió junto a su amo. Siempre me gustaba tirar del cochecillo, pues era muy liviano, y sus grandes ruedas giraban de manera sumamente agradable. Había llovido mucho, el viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas de un lado a otro del camino. Muy contentos, llegamos a la barrera de peaje y el puente bajo de madera. Como las riberas eran bastante altas, el puente, en lugar de elevarse, lo cruzaba justo a nivel, de modo que en el medio, si el río estaba crecido, sus aguas tocaban casi las tablas.
Pero como a cada lado había sólidas barandas, eso a la gente no le importaba. El encargado de la barrera comentó que el río estaba creciendo con rapidez, y que temía que la noche fuera mala. El agua cubría gran parte de las praderas, y en una zona baja del camino me llegó a las rodillas. Pero el fondo era bueno, y el amo conducía con suavidad, de modo que pude seguir adelante sin problemas. Llegado al pueblo, me alimentaron bien, por supuesto. Pero, como el amo estuvo mucho tiempo ocupado en sus asuntos, no partimos de regreso a casa hasta entrada la tarde. Ya el viento soplaba con mayor fuerza. Oí que mi amo decía a John que nunca había salido con semejante tormenta, y lo mismo pensé yo mientras bordeábamos un bosque, donde los troncos de árboles se sacudían como ramitas y el aullido del viento era terrible. Ojalá salgamos pronto de este bosque, dijo el amo. No lo pasaríamos bien si se nos cayera encima alguna de esas ramas, asintió John. Apenas acababa de pronunciar estas palabras, cuando se oyó un chasquido, un estrépito de algo que se partía, y un roble, arrancado de raíz, se precipitó entre los demás árboles para ir a caer en el camino, delante mismo de nosotros. No diré que no me asusté, pues lo estaba. Me detuve, inmóvil, y creo que temblando. Claro está que no di la vuelta ni eché a correr, mi crianza me lo impedía. John bajó de un salto y en un segundo estuvo a mi lado. Nos salvamos por poco, declaró el amo, y ahora, ¿qué hacemos? No podemos pasar por encima de ese árbol ni darle la vuelta, no nos queda otra alternativa que volver a la encrucijada, y de ese modo tendremos que recorrer más de 6 kilómetros antes de llegar de nuevo al puente de madera. Pasaremos, pero el caballo está descansado, repuso John. Así que volvimos hasta la encrucijada, pero cuando llegamos al puente ya era casi de noche. El agua lo cubría en el medio, pero, como eso solía ocurrir durante las crecientes, el amo no me detuvo. Avanzábamos a buen paso, pero en cuanto toqué con las patas la primera parte del puente, advertí que algo andaba mal. Sin atreverme a seguir adelante, me detuve de pronto. Vamos, azabache, dijo mi amo, tocándome apenas con el látigo. Pero yo no me atreví a moverme. Entonces me azotó con más fuerza, di un salto, pero no avancé. Algo raro pasa, señor, declaró John, mientras bajaba del coche, se acercaba a mí y miraba a todos lados, tratando de conducirme hacia adelante. Vamos, azabache, ¿qué ocurre? Aunque, por supuesto, no podía explicárselo, yo sabía que el puente no era seguro. En ese preciso momento, el encargado de la barrera de peaje del lado opuesto salió corriendo de su casa, agitando una antorcha como enloquecido. Oigan, oigan, deténganse. Vociferaba. ¿Qué ocurre? Gritó a su vez mi amo. El puente se rompió en el medio, si avanzan, caerán al río. Gracias a Dios. Murmuró mi amo. Este azabache. Agregó John mientras me tomaba por la brida para conducirme con suavidad hacia el camino de la derecha, junto al río. Durante largo rato, ni el amo ni John dijeron palabra. Por fin, el amo comenzó a hablar con voz seria. Aunque no entendí gran parte de lo que dijeron, me enteré de que pensaban que, si yo hubiese avanzado como mi amo quería, sin duda habría cedido el puente, y entonces caballo, carruaje, amo y criado hubiéramos caído al río. Como las aguas corrían con mucha fuerza, y no había luz ni nadie que nos ayudara, lo más probable habría sido que nos ahogáramos todos. Dijo el amo que Dios había dotado a los hombres de razón, que les permitía descubrir cosas por sus propios medios, pero que a los animales les había concedido una sabiduría que no dependía de la razón, que era mucho más rápida y perfecta a su modo, y mediante la cual salvaban con frecuencia las vidas de los hombres. Por fin llegamos a la entrada del parque, donde nos encontramos con el jardinero, que nos buscaba. Dijo que el ama estaba muy angustiada, temerosa de que hubiera sucedido algún accidente, y que había enviado a James con Justice, el ruano, rumbo al puente de madera, para que preguntara por nosotros. Vimos luz en la puerta de la sala y en las ventanas de arriba, y cuando llegábamos, el ama corrió a nuestro encuentro, diciendo: «Querido mío, ¿estás realmente a salvo?» O estaba de lo más ansiosa, imaginándome toda clase de cosas. ¿Tuvieron algún accidente? No, amor mío, pero si tu azabache no hubiera sido más sabio que nosotros, el río nos habría arrastrado a todos junto al puente de madera. No pude oír más, ya que se dirigieron a la casa, mientras John me conducía al establo. Ah,
qué sabrosa cena me sirvieron esa noche, una buena cantidad de afrecho pisado, avena con habas, y después, un lecho de paja bien grueso, de lo cual me alegré, ya que estaba cansado. Un día en que John y yo habíamos salido por encargo del amo. Cuando volvíamos sin prisa por un largo camino recto, vimos desde cierta distancia un muchacho que intentaba hacer saltar un pony por encima de un cercado. El pony no quería saltar, y cuando el muchacho lo azotaba con el látigo, se limitaba a volverse de costado. Volvía el jinete a castigarlo, y el caballo se volvía del otro lado. Por fin el muchacho desmontó y lo vapuleó con fuerza, golpeándole la cabeza. Luego volvió a montar e insistió en sus intentos de hacerlo saltar el cercado, sin dejar de talonearlo vergonzosamente. Pero el pony seguía negándose. Llegábamos casi junto a ellos, cuando el pony bajó la cabeza, levantó las patas traseras y envió al muchacho limpiamente de cabeza en un denso seto espinoso. Hecho esto, partió al galope con la rienda colgada de la cabeza. «Merecido lo tiene», exclamó John, riendo. «¡Ay, ay!». Se lamentaba el jovencito, mientras forcejeaba entre las espinas. «Oiga, venga a ayudarme». «Gracias, creo que está en el sitio adecuado, y tal vez unos cuantos arañazos le enseñen a no hacer saltar a un pony por encima de un cercado demasiado alto para él», le contestó John, antes de alejarse conmigo, mientras decía para sí: «Es posible que ese joven sea tan mentiroso como cruel. Volveremos a casa por la propiedad del granjero Bushby, y así, si alguien quiere saber qué pasó, tú y yo podremos decírselo». Azabache. De modo que tomamos a la derecha, y no tardamos en llegar al depósito cercano a la casa. El granjero se apresuró a salir a nuestro encuentro, mientras su esposa, de pie junto a la entrada, esperaba muy asustada. «¿No vieron a mi hijo?», preguntó el señor Bushby cuando llegamos. «Salió hace una hora en mi pony negro, que acaba de volver sin jinete». «Más le conviene ir sin jinete, señor, a menos que se lo monte como es debido», comentó John. «¿Qué quiere decir?», quiso saber el granjero. «Bueno, señor, es que vi cómo su hijo azotaba, golpeaba y pateaba a ese pobre animal de una manera vergonzosa, porque no quería saltar un cercado demasiado alto para él. El pony se portaba bien, sin maldad alguna, pero acabó por encabritarse y arrojar al jovencito en el seto espinoso. Quiso que lo ayudara, pero, y le ruego que me disculpe, señor, no quise hacerlo. No se le rompió ningún hueso, recibirá apenas algunos arañazos». Al oírlo, la madre rompió a llorar, exclamando: «¡Ay, mi pobre Bill! Tengo que ir en su busca, debe estar lastimado». «Mejor será que vuelvas a casa», le indicó el granjero. «Bill merece una lección por esto y yo me ocuparé de que la reciba. No es la primera ni la segunda vez que maltrata a ese pony, y debo poner fin a esa conducta. Le agradezco mucho, Manly. Buenas noches». Fue así como reanudamos la marcha, durante la cual John no cesó de reír por lo bajo. Cuando le contó a James lo sucedido, este rió también, diciendo: «Se lo merece. Conocí en la escuela a ese muchacho, que se daba mucho pisto por ser hijo de un terrateniente. Siempre alardeaba y maltrataba a los más pequeños. Claro que los mayores no hacíamos caso de esas tonterías, y le hicimos entender que en la escuela y en el campo de juegos los hijos de ricos y los de jornaleros son todos iguales. Recuerdo que un día, poco antes de clase, lo descubrí junto a la ventana grande, atrapando moscas a las que arrancaba las alas. Él no me vio, y yo le propiné tal bofetón que lo dejé tendido en el suelo. Furioso como estaba, casi me asusté, de tal manera bramaba y vociferaba. Los muchachos acudieron desde el campo de juegos, y el maestro desde la calle, para ver a quién asesinaban. Claro que enseguida conté lo sucedido, mostré al amo esas pobres moscas, algunas aplastadas y otras que se arrastraban, indefensas, y también las alas sobre el antepecho de la ventana. Nunca lo vi tan enojado como entonces, pero como Bill seguía gimiendo y chillando como cobarde que era, no lo castigó como había hecho yo, sino que lo hizo sentarse en una banqueta alta toda la tarde, y le prohibió salir a jugar durante toda la semana. Después nos habló a todos con mucha seriedad sobre la crueldad, explicándonos que perverso y cobarde era dañar a los débiles e indefensos. Pero lo que más se me grabó en la mente fue esto: dijo que la crueldad era la marca del mismo demonio, y que si veíamos a alguien que se complaciera en la crueldad, podíamos saber a quién pertenecía, ya que el demonio era un asesino desde el principio y un torturador hasta el fin. Por el contrario, donde viéramos personas que quisieran a sus vecinos y fueran bondadosos con hombres y bestias,
reconoceríamos la marca de Dios, puesto que Dios es amor. Fue la verdad más grande que te enseñó tu maestro, asintió John. No existe religión sin amor. La gente puede hablar cuanto quiera sobre su religión, pero si ésta no les enseña a ser buenos con hombres y animales, no será más que una engañifa, nada más que una engañifa, que no tardará en descubrirse como tal.